Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de la continuidad de la autoestima. Ven que hablamos en el episodio anterior de la parte de la autoestima que les comentaba que la autoestima tiene que ver mucho con el ego. Está muy lineal y es una parte que muchas veces no entendemos, pero hoy vamos a hablar de este tema que es el ego. Entonces le doy la bienvenida a este programa. ¿Qué es el ego en sí? El ego es el sentimiento corporal emocional que todos tenemos, que sí tiene que ver con el autoestima, como lo habíamos explicado, pues tenemos el autoestima alta, media, baja, aunque el ego sí tiene que ver mucho con el autoestima alta. Es muy, digamos que es muy lineal en una parte que se divide muy poco, porque si tienes el autoestima alta, puedes tener el ego. Entonces, muchas veces el autoestima alta puede apagar el ego, pero sí puede controlar un poco el ego si tienes el autoestima alta. Aunque el ego puede dominar un poco más el autoestima alta. Entonces, vamos a ver aquí de qué se trata el ego. Muchas veces, bueno, si lo hablamos de la parte, digamos, psicológica o en la parte en este estudio, pues tenemos el ello, el yo y el super yo. Entonces, también hay que entender qué es la diferencia de estos tres factores, porque de ahí también se desarrolla los muchos tipos de egos que podemos tener, que todos tenemos, podemos tener todos en uno, pero vamos a definir cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el ello? Es el instinto de acción, o sea, esa parte que te da como el poder de manifestar lo que tú quieres. Por ejemplo, una de las cosas es, ejemplo sencillo y fácil, es si un bebé está llorando es la acción de algo que quiere. ¿Por qué? Porque lo que quiere es comer, por ejemplo. Está llorando por comida, porque no se siente bien. Entonces está haciendo una acción de una situación, o sea, es instintivo cuando haces esta parte, ¿no? Es tu instinto hace que generes esta situación de poder decir algo, hacer algo como esta parte de un bebé que es como más claro, lo podemos decir, o se puede decir más palpable en esta parte, ¿no? Que es el ello, que es la parte instintiva que nosotros podemos tener de una acción. En este caso, pues les doy el ejemplo del bebé que si tiene hambre, pues va a llorar porque pues lo que quiere él por su instinto es, pues tiene hambre, quiere comer, no se siente bien. Entonces tu instinto hace que esa parte pues salga tu ello. Cuando tenemos la parte del yo, es la parte de la satisfacción social, que digamos que es como la equilibrada, es como la del yo, del control de una sociedad en un equilibrio común. O sea, por ejemplo, si hablamos de algo, podemos hablar hasta de los animales que, por ejemplo, la leona pues, se queda a cuidar a las crías o el león más bien se queda a cuidar a las crías y la leona sale a cazar, que es al revés. Pero es esta parte que podamos tener un propósito que tienes común en una sociedad, de satisfacer esta parte o esta parte de equilibrio que tengamos nosotros, tanto personales como social. Entonces el yo es esto de, pues tengo que hacer algo que me beneficie en una sociedad, en una parte familiar, en un trabajo, en una parte de amistad, que dices, bueno, tengo ese equilibrio de, bueno, pues yo me quedo formada en lo que tú vas a comprar un boleto, por ejemplo. Es esta parte de poder entender del yo, bueno, pues tranquilo, equilibrado y poner esta parte más controlada, como quien dice. Y la parte del super yo es como esa parte racional. Es la parte del debe ser. Cuando estamos en la parte racional, es esta parte del decir, pues lo tengo que hacer de esta forma. Estamos como más analíticos a lo mejor, ¿no? O somos más pensantes cuando tienes el super yo, ¿no? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a manejar? ¿O qué voy a decir? ¿O de la manera como lo voy a manejar? ¿O de la manera como lo voy a hacer, más bien? Y eso hace que tengas el super yo. Entonces, entre el ello, yo y super yo, pues todos los tenemos en digamos que es un equilibrio que tiene sobre el ego. Entonces, en esta parte yo diría que el ego es una parte a veces de supervivencia. Aunque muchos lo quieren matar en la parte holística porque dicen que el ego que ya no lo tienes que tener y la verdad es que creo que es más pues es una supervivencia como el decir, a ver, ¿cómo me voy a cruzar la calle
yo tengo la fuerza para hacerlo y lo voy a hacer porque lo quiero hacer por esto, por esto y por esto. Y a lo mejor ahí sale el ego del yo racional, del super yo y del que tengo que tener el equilibrio para hacer las cosas, ¿no? Muchas partes o muchas personas que se dedican a lo holístico quieren matar al ego, como siempre les digo. Yo digo que no lo maten, al contrario, es una parte importante que te puede ayudar, como también te puede desayudar, como quien dice, pero es una parte en la cual tienes la forma y la fuerza de hacerlo, ¿no? Ya cuando tú tienes esta parte de división de los egos, digámoslo así, porque hay muchos egos en muchas partes y es no entender lo que una persona tiene. Y muchas veces no entendemos por qué es así o por qué es de otra forma. Ahorita que les vaya explicando cada uno de estos, pues van a entender muchos, pues fulanito tiene este, menganito tiene el otro, o yo creo que yo también tengo este. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de las acciones que puede tener una persona y del ego. Uno de los egos más, a lo mejor tienes más común, que no es de la parte como psicológica, pero sí es como una parte emocional del yo. O sea, yo controlo, yo hago, yo digo, yo tengo, es el yo hago todo, es el yo. Como es un ego que digamos que es el más común casi todos y que de alguna forma todos los tenemos, pero a veces hay unas personas que se les desarrolla más y hay otros que se les desarrolla menos. Pero cuando es el yo, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, yo me fui acá, yo me fui de viaje, yo me fui acá. Aunque dentro del yo podemos tener otras características del ego. Hay uno, hay un ego que también es como el sábelo todo, que sí, en muchos casos sale o sucede, que es el sábelo todo, que es el que sabe todo, el que cree que sabe todo, el que dice, pues yo sé mejor que tú y esto no es una parte, y te dice, yo sé mejor porque todos son una bola de tontos y yo sé mejor que esa persona. Y eso se puede ver tanto en la parte personal como en la parte laboral, ¿no? Que dices, bueno, pues yo sé manejar mejor esta parte porque todos son una bola de tontos y no saben. Mejor yo lo hago, yo controlo, yo eso es como la parte del dominio, digámoslo así, del sabelo todo, que digan, no, pues es que yo sé esto y el otro y todo eso significa el que él sabe todo. Entonces es un ego que muchas veces mucha gente tiene. Que digamos, en esta parte les digo, todos podemos tener todo ese tipo de egos, pero sí hay unos que lo pueden definir más que otros, ¿no? Hay otro que, por ejemplo, podemos tener que es una parte del insaciable. ¿Qué está? ¿Sabe cuál es? Yo creo que mucha gente lo tiene, tal vez muchos conocidos también, que es el centro de atención. El insaciable siempre quiere tener el centro de atención de algo. O sea, o se pone a bailar y tú veme, ¿no? Y se pone a decir o a platicar o se pone a hacer las cosas para que todo el mundo lo vea y que sea el centro de atención. O hace algo para ser el centro de atención y si no es el centro de atención se pone muy mal porque entonces quiere que todo el mundo lo esté viendo, lo esté diciendo, pues qué bueno, qué lindo, qué precioso, estás haciendo las cosas y quiere que todo el tiempo estés en esa parte de atención, que siempre es una persona que quiere la atención de algo, de una acción, de una situación o de algo que se pueda manejar en en este ego, ¿no? Que muchas veces tendrán algún conocido así, en ese sentido que quieren ser el centro de atención de todo, ¿no? Que dices, pues yo sé, yo esto, yo el otro, ¿no? Que a lo mejor se puede combinar con el sabelo todo y el centro de atención, que puede ser una combinación ahí, que podemos es tener esos dos egos en uno, cuando es el sabelotodo y quiere la atención, o es el insaciable que quiere la atención, es sé todo, pero véanme a mí, porque entonces yo tengo la atención de las cosas que están haciendo, las cosas que puedo decir, hacer, o cómo lo puedo manejar, ¿no? Yo tengo la verdad casi casi de absoluta y nadie sabe más que lo que yo sé. Entonces, es esta parte de cuando tienes estas dos combinaciones, es muy importante que la gente pues vea si la tienes, no la tienes, que puedes trabajar en ello también, porque dices, bueno, si yo quiero ser una persona que ser insaciable porque quiero la atención, bueno, ¿qué me está pasando? Y eso tiene que ver también con la parte de la autoestima. Una de las cosas que podemos tener en el ego es que si tú tienes un ego alto, tienes una autoestima bajo.
¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que tu autoestima está bajando o está tapando tu, tu autoestima bajo. Entonces el ego lo que va a hacer es, pues yo salgo para que vean cómo soy y tu autoestima baja, pues se queda ahí. Entonces no quieren ver no quieren que veas una realidad de esa persona, de que no se siente bien, de que no está bien, que su autoestima bajo, pues ahora sí está muy mal, que no creen en esa persona. Pero entonces el ego sube y tapa la autoestima. Entonces es cuando esta parte del ego pues va a florecer, digámoslo, de esa forma o de esa manera, y por eso están saliendo muchos tipos de egos. Yo creo que una de las cosas que puede ser de esta parte del insaciable, por ejemplo, es la parte de atención. Es cuando tienes el autoestima muy bajo, que no sabes qué hacer, cómo reaccionar, cómo te sientes, pero sí quiero que me veas, sí quiero que tengas la atención en mí, sí quiero que veas cómo estoy. Pero a veces puede ser que también pueda suceder en una tensión de acción, de decir, está gritando en cierta forma que no está bien. Y a veces puedes tener a una persona decir, no, pues no está manejando bien, está mal, o está loco, loca, no, siempre quiere tener la atención de todo, pero a lo mejor es porque pues esta parte de la autoestima no la tiene nada bien y esta autoestima está muy mal. Entonces lo que quiere es esa parte de ser el centro de atención de algo. Entonces es muy importante que ustedes vayan viendo es la parte. En algunos casos sí puedes tener la autoestima baja, en otros sí el ego sí sube demasiado y su ego, se puede decir, mata todo lo que es la persona. Porque, por ejemplo, hay otro que es como que es muy común, yo creo, porque sí conozco algunos así, que es el interruptor. El interruptor es el que te interrumpe en una conversación. Tú estás platicando, oye, es que mira, me fui a correr y entonces llega la otra persona y te interrumpe la conversación, ¿no? No, es que mira, yo me fui en el coche y había tráfico, entonces te cambia el tema, o sea, se mete en tu plática, no deja que platiques, ¿por qué? Porque pues, en esa parte pues, lo que quiere es que esa persona pues esté ahí, y no quiere que tú estés platicando o lo estés diciendo de una forma o de una manera. Entonces, normalmente cuando es el ego de interruptor, siempre te va a interrumpir las conversaciones, lo que tengas, cómo lo hagas, siempre va a interrumpir esta parte, siempre va a interrumpir lo que no estás haciendo bien o lo que está pasando. ¿No? Estás en una plática, normalmente es en una plática, no puedes estar en una plática, no, pero sí, tú puedes estar muy a gusto, se puede decir en el chisme, en el chal, y resulta que llega alguien y te interrumpe la conversación. Entonces, pues es un ego que se llama interruptor, entonces así díganle, no seas interruptor, no me interrumpas, y tu ego bájalo porque pues yo estoy hablando de este tema y para que no esta persona también lo entienda, ¿no? En esta parte que también puede ser esta de ser el centro de atención. Entonces también hay otro que creo que hay muchos que pueden ser así, la verdad, ¿no? Como el envidioso, el ego del envidioso o de la envidia, digámoslo así, es el que no le gusta que crezcas, que no le gusta que estés bien, que no le gusta eh, ver los triunfos de los demás, que no están soportando que te vaya bien o que te vaya a gusto o que estés contento o que tengas a lo mejor un éxito, ¿no? Y entonces puede ser que sea una parte de la envidia muy fuerte. Y yo les puedo hacer un caso que tuve en una parte de reclutamiento, que en esa parte laboral estuve, cuando decías, oye, pues es que ya voy a ser independiente, y entonces me decían, oye, ¿tú cómo vas a hacer eso? Tú no eres capaz de lograrlo, ni capaz de hacer esta parte, y entonces tú no eres nadie para hacerlo. Entonces dices, oye, pues ¿qué te pasa, no? Entonces ahí ves como que la parte de la envidia de que, pues tú cómo lo vas a hacer, o sea, tú no puedes hacer eso, tú no lo puedes lograr, tú no lo puedes alcanzar, y tú no tienes la manera de hacerlo. O si eres una persona que tiene el éxito, dices, no, pues esta persona cómo, o sea, con las características, con la forma, con el modo, con lo que tiene, con sus estudios, con lo que tenga, no tiene que tener ni un coche, por ejemplo, si te compras un coche, por decir un ejemplo, dices, es que cómo te compraste un coche y yo no tengo el coche, ¿no? Entonces, lo que hace muchas veces es comprarse un coche diferente a lo mejor al tuyo, pero que sea del año. Entonces, pues ahí está la envidia, de decir, ¿por qué lo tienes tú y yo no? Entonces, a lo mejor digo que a veces la envidia puede ser un motivador para otra persona de que pueda lograr las cosas o hacerlas.
pero sí es un ego que no es muy lindo, ser ese ego de envidioso, de que quieras lo que las demás personas tienen. Es como esa parte del egoísmo, ¿no? Porque esa persona puede estar bien o porque no está bien o cómo lo puede hacer o que de qué manera. Entonces, pues cuando tienes ese ego del envidioso, pues la verdad no es muy lindo que digamos, pero mucha gente lo tiene. Entonces, muchas veces, pues sí, a todos nos ha pasado que lo podamos tener, pero a veces dices, sí, pero quisiera tener eso, pero pues ¿qué tengo que hacer? Pues trabajar, hacer esto, lograr esto, tener mis metas, a ver cómo lo puedo hacer para alcanzarlo, ¿no? Entonces a lo mejor te puede motivar a algo, pero no decir, ay, pues, ¿por qué él sí y yo no? ¿No? Que muchas veces es como esa parte de que no estás contento con lo que las demás personas están haciendo. Entonces, aquí es muy importante que pues, nos demos cuenta que a veces podemos tener este ego de la envidia un poco y eso es a veces no es tan lindo, ¿no? Entonces tratemos de evitarlo, pero si es para tu bien de decir, no, pues quiero un coche nuevo, pues ¿y qué tienes que hacer para lograrlo? Pues trabajar más, ahorrarle, hacer o vender el que tienes para que te puedas comprar otro, tener un crédito, no lo sé, ¿no? Pero a lo mejor te puede motivar en algo, pero no es esa parte de, pues tú lo tienes y mala onda, y tú no te lo mereces porque pues no vale la pena, ¿no? Entonces, pues, por ahí no, creo que no es buen ese ego, ¿no? Y hay otro ego que se llama el prestigioso. Ese siempre quiere reconocimiento de las cosas. Ese va de la mano con el centro de atención porque es el que quiere reconocer o quiere que lo reconozcan todo lo que hace. El que dice, pues sí lo hice bien, cómo me fue. Entonces quiere que todo el tiempo lo estés reconociendo en todo lo que haga. Pues si se compró, por ejemplo, en el mismo coche, pues si se compró el coche, como está lindo de precio, reconoce tu triunfo, reconoce lo que haces, reconoce lo que tiene, reconoce lo que en cierta forma lo está manejando. Entonces, lo que quiere es que la gente lo esté reconociendo. Pero cuando tú tienes esta parte, vamos de nuevo con la autoestima baja, que es tengo mi autoestima baja, pero yo necesito que me reconozcan lo que yo estoy haciendo para que las cosas puedan funcionar para mí, para que las cosas puedan darse para lo que yo quiero y de la forma como yo quiero. Entonces, cuando tú tienes este ego de poder ser reconocido, es que también tienes el autoestima baja. Es decir, pues no estoy bien, pero necesito que me reconozcan lo que hago para que tú te sientas un poco mejor. Pero eso no te va a subir tu autoestima. Al contrario, ¿no? Sí, es un ratito, te pueden decir, sí, lo hiciste muy bien, estás padre, no sé qué, todo un perfecto, y te va a durar un poco tiempo, pero al final el autoestima va a estar ahí, baja, de decirte, pues es que no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo, entonces yo necesito que alguien me diga que voy muy bien y que lo estoy haciendo perfectamente para yo sentirme bien. Y entonces ahí elevar tu autoestima de alguna forma, pero no es la manera ni la forma. Entonces, aquí es que hay que ver qué es lo que estás sintiendo en esa forma. Si estás reconociendo porque quieres reconocimiento, pero no por el ego, sino por una acción que necesitas tenerlo, no tanto por la autoestima, sino decir, a ver, dame tu opinión de cómo lo estoy haciendo o de la manera como lo estoy haciendo, es muy diferente a que tú necesitas que te estén reconociendo todo el tiempo. Porque tú puedes decir, no, a ver, ¿cómo me compré mi coche de este color? ¿Está padre? No, sí, está muy lindo, padrísimo, te quedó muy bien. Entonces, pues dices, ay, pues sí, hice una buena compra y a lo mejor ahí te quedas. Pero no decir, no, es que cuando tú quieres esa parte de reconocimiento, quieres esta parte de, las cosas están sucediendo bien, porque quiero que me estés reconociendo todo el tiempo, si el autoestima baja, si es muy baja, y es porque no estás bien. Y necesitas, para subir tu autoestima, necesitas que te reconozcan. Entonces, ese ego es cuando sale y te tapa la autoestima abajo. Quiero que me reconozcas de lo que estoy haciendo porque yo no me siento bien. Yo no me siento a gusto, yo no me siento bien con las cosas que estoy haciendo y entonces las cosas pues no están fluyendo como yo necesito tener. Entonces hay que tener cuidado en esa parte y ver cómo es esto. Y hay un ego que me encanta. Dice, ¿por qué el ego? Porque es el ego del jinete. El ego del jinete es el que se monta a tu conversación. Es decir, por ejemplo, yo me fui a la playa, llega alguien, se mete a tu conversación. No, pues yo me fui a la playa, me fui a Las Vegas, me fui a Europa y estuvo súper padre, estuvo magnífico y siempre se va a montar tu conversación, siempre. Todos los jinetes se van a montar en tu conversación de lo que tú hagas
de cómo lo estás haciendo y de la manera como lo estás haciendo. Entonces, hay muchos que son así, ¿no? Que le dices, oye, me fui a la playa y se montan a tu plática y te dicen, no, pues es que yo me fui a otra playa mucho mejor, ¿no? Pues yo me fui a Acapulco, no, pues yo me fui a Cancún y entonces te pone toda la historia del Cancún y entonces te quedas así. O sea, estaba platicando de mi aventura y llegas tú y estás platicando y ya no te deja hablar para nada porque ya se montó en tu conversación. Y entonces vamos a lo mismo. Es el que se monta tu conversación, es el que es esta parte del centro de atención y entonces pues ahí tenemos una complicación. Y hay mucha gente que se hace, mucha, que es jinete y se mete siempre en tu conversación y se monta tus cosas. Hay muchísimas personas así. Pues hay que checar, si tú eres así, hay que checarte que tienes un ego del jinete y tratar de no ser así, ¿no? Ver cuál es tu área de oportunidad de que las cosas no pueden estar así. Hay otra que es el sordo, ¿no? Te escucha, se puede decir, te escucha pero no te oye, que es muy diferente a oír a escuchar. O sea, es esta parte de, sí, ajá, ¿no? Pues sí. ¿Y qué? ¿Qué me dijiste? Porque no te está escuchando, te está oyendo, pero no te está escuchando, que es muy diferente. Entonces, si tú le hablas y te dices, pues o sea, no me estás escuchando lo que te estoy diciendo, me estás oyendo. O sea, no me estás viendo que te estoy hablando, pero no me pelas para nada. Entonces, muchas personas son así, ¿no? O sea, no te escuchan lo que estás haciendo. Y hay otra que es el manipulador. Esta también es muy común. Como es la parte que te miente, que te dice, sí, tú puedes lograrlo, y por atrás de ti ahí es un menso, no sabe y demás, y justifica muchas cosas de lo que puede hacer o lo que no puede hacer, y miente, ¿no? O sea, decimos que es como un mentiroso, yo le diría el ego del mentiroso, ¿no? Te miente, te dice cosas que no son, te dice ciertas cosas que dices, pues sí, ¿no? Pues qué padre, te va muy bien, chido por ti y adiós, ¿no? Pero es esta parte de no entenderte, ¿no? Es decirte, pues es que te miente, te hace cosas y no deja que las cosas puedan fluir muy bien. Y hay otro que es el orgulloso. Esta parte que no les gusta perder para nada. El orgulloso es ese que no te gusta perder y que también tiene que ver con la autoestima baja, pero esta parte de no me gusta perder, eres como muy competitivo, yo tengo que lograrlo, yo tengo que ser mejor que tú. Y entonces a lo mejor digamos que este ego pues, te puede ayudar un poco más, ¿no? El decir, quiero lograrlo, soy muy competitivo, lo tengo que alcanzar, pero es una frustración impresionante cuando no lo haces. Entonces ahí es cuando entra la autoestima baja. Cuando no lo haces, tienes una frustración de aquellas que no vas a lograr lo que necesitas. Entonces, cuando es esta parte del orgulloso, es que yo tengo que hacer las cosas, tengo que hacer y lograr lo que necesito hacer. Entonces, pero cuando está frustrado, pues entonces sí le va muy mal y sí la autoestima le pega muchísimo y le da depresión y no quiere funcionar y la verdad se pone muy mal si no logra lo que quiere. Entonces, ahí sí también es un ego que pues muchos tienen que saberlo manejar y tranquilo, ¿no? Decir, bueno, si no soy muy competitivo, no lo estoy logrando, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Entonces, aquí es muy importante que ustedes lo sepan manejar. Y el último, pues es el silencioso. Es el hipócrita, yo le diría, ¿no? El ego del hipócrita que te dice, sí, el que silencia, el que no te dice nada, y que a veces yo digo que hasta te da el avión, que te dice, sí, ¿no? O es muy hipócrita, te dice las cosas sí, lo que quieres escuchar te dice, pero no es sincero. Entonces, pues ahí también tiene que ver mucho con el autoestima. Y entonces aquí todos estos tipos de egos tienen que ver con la autoestima baja y todos se pueden combinar. Hay que ver qué ego puedes tener y todos lo podemos tener en algún momento de la vida y darte cuenta qué está bien, qué está mal, cómo lo estás haciendo, por qué me está afectando. Porque si mi autoestima baja, lo tengo, entonces el ego está saliendo de alguna forma. Pero tampoco maten al ego, porque es una parte muy importante de ti, que es la que te ayuda, la que te salva en muchas cosas, que puede ser positiva y negativa también, pero no lo maten, al final por algo lo tenemos y por algo está. Holísticamente tampoco es que mates a tu ego. Al contrario, lo tienes que tener, no es que lo tengas muy elevado, pero sí lo tenerlo para que te ayude de ciertas formas y a lo mejor estar alerta a las cosas y ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué estás haciendo en cierta forma como algo que te está funcionando. Entonces,
traten de entender los egos que puedas tener. En un día puedes tener todos o ninguno, o bueno, siempre vas a tener alguno, pero esta parte de decirte cómo estoy, cómo me siento, si yo tengo la autoestima baja, te está saliendo ego, entonces algo estás teniendo y entonces sí hay que ir a terapia o cosas que tienes que hacer. ¿Cómo podemos reconocer nuestro ego? Viendo las formas, como les comenté, de alguna acción. Dices, híjole, tengo el del jinete, o tengo el sabelotodo, o tengo el de el centro de atención. Entonces, por ahí pueden ayudarse y a ver qué estoy bien, qué estoy mal, cómo me puedo funcionar yo en sentido emocional, carnal, espiritual, en todos los sentidos para ayudar. El cómo podemos ayudarnos nosotros a entender nuestros egos, porque realmente todo se divide en un ego, pero cómo lo podemos ayudarnos es el autoanalizarte y el ver qué ego tienes. Cuando tienes la autoestima baja, pues sí estás mal, o sea, no te sientes bien, te sientes deprimido, te sientes ansioso incluso, pero es cuando sale el ego del yo y todos los demás egos. Entonces, cuando tú te sientas así, decir, a ver, ¿qué me está pasando por mi autoestima? Y puede salir algún tipo de ego porque no estamos muy bien. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es como relajarse y ver qué están haciendo bien. Puede ser que se pongan unos 5 minutos en el sol, que les dé la luz del sol. Pueden ser, si algunos tienen donde meditar y saben meditar. Si no saben meditar, no se preocupen, pero pueden tener 5 minutos en el sol, que les dé el sol. Nada más 5 minutos, no se me vayan a quemar ahí. Entonces, 5 minutos, se sientan, pueden estar en una banca, pueden estar en la banqueta, pueden estar parados, como ustedes quieran, sentados, haciendo como tipo de yoga, como ustedes quieran. Y lo que van a hacer es decir, mi autoestima baja se elimina y tengo mi autoestima media. Lo libero y lo suelto. El ego que pueda tener me ayuda para sobrevivir en lo que estoy, pero también me ayuda para estar bien conmigo mismo o misma. Las cosas se pueden dar, las cosas pueden funcionar, las cosas pueden llegar mientras yo me sienta bien y me sienta bien con todo lo demás. Respiran profundamente y lo sueltan. Y entonces ahí les puede ayudar un poquito a ayudarse con esta parte de la autoestima, para que entonces los egos no vayan a florecer, como quien dice, y tengan todo este tipo de egos, aunque mucha gente no necesariamente que tengas una autoestima tan baja, porque pues él ya está dominando el ego a todos, o sea, está dominado hasta la autoestima alta. Entonces, cuando ya dominó, estamos en un gran problema. Entonces, ahí tienes que reconocer qué tipo de egos tienes para que entonces te puedas ayudar a ti y decir, a ver, si yo ya me monté en una plática y dije y esto, no estoy bien, o sea, reaccionar, ¿no? Si quiero ser el centro de atención, ¿qué me está pasando? Si quiero estoy haciendo el yo, ¿qué está sucediendo conmigo? Si estoy así como, pues el sordo de que, sí, escucho pero no oye, entonces tengo que poner más atención, porque muchas veces también, fíjense que esa parte del sordo, hasta nosotros mismos no nos escuchamos a nosotros. Entonces decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo me siento? Entonces esta relajación les va a ayudar un poco. Ahí me cuentan en mis redes sociales si les ayudó un poco o un mucho, pero tratar de liberar un poco a lo mejor ese estrés, esa parte emocional que podamos tener, para que entonces los egos los vayan un poco minimizando, digámoslo así, o traten de controlarlos. Pero ya cuando es un control total, entonces las cosas pues no están funcionando muy bien. Entonces ahí chéquense qué tipo son. Les digo, todos podemos tener todos en uno, o puedes tener en un día 2, 3, o los 4, son 11, pero no pueden tener los 11, pero sí tener 2, 3. Entonces a lo mejor ahí ver, híjole, no estoy bien yo. Algo está sucediendo conmigo, a lo mejor mi autoestima baja, no estoy bien con mi autoestima, no me siento bien, me siento deprimido, pero entonces lo tapo con el ego y el ego es el que domina todo lo demás, ¿no? Aunque la autoestima alta y el ego, pues les digo, puede ser un poco lineal en cierta forma, pero el ego sí puede ser controlado por la autoestima alta. Entonces, sí es muy importante que ustedes se ayuden, se vean,
analicen qué están haciendo bien, qué no están haciendo bien, y esto les va a ayudar muchísimo. Les voy a dar el mensaje del arcángel Jofiel, que habla: mientras creas en ti, vas a creer en tu autoestima de lo que eres y cómo eres. No te preocupes por las cosas que no están pasando. Siempre tienes que estar tranquilo. Vete a ti mismo y verás que las cosas pueden funcionar. Tu ego lo tienes ahí. Tienes que saberlo trabajar para que las cosas puedan funcionar. Este es el mensaje del arcángel Jofiel. Entonces, pues traten de entenderse. La verdad, aquí lo que yo les recomendaría es que traten de tranquilizarse, analizarse, verse. Áuricamente también te afecta en muchos sentidos, holísticamente también te puede afectar, porque pues puedes salir de alguna u otra forma por la parte de la autoestima, que tu aura no está bien o que no te sientes bien o te sientes apagado, pero entonces sale tu autoestima de, pues quiero que me digan cosas lindas o quiero que me digan cosas bien y soy el centro de atención o soy el jinete o soy el yo o soy muchos que pueden ser. Entonces ahí traten de analizarse, ayudarse mutuamente y ver qué es lo que están haciendo bien y qué están haciendo mal. Bueno, este es el podcast de Alma Real. Yo los veo en la próxima. Estoy en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, en TikTok, Instagram, YouTube, en todas estoy. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.